Hola, yo soy Mari y te doy la bienvenida a un nuevo tutorial en Crochet MC. En el paso a paso de hoy te quiero compartir cómo puedes tejer este chaleco, que el punto que escogí viene muy bien tanto para hombres como para mujeres. La capucha se la vamos a hacer removible porque hay días que definitivamente uno no quiere usarla y pues simplemente se la retiraremos y ya. Pues si quieres saber cómo se hace, te invito a que me acompañes en este tutorial. Este es un proyecto que tú realmente vas a poder tejerlo con cualquier tipo de material y también en cualquier grosor. Te va a depender de qué tan abrigador o no tú lo quieres. Para el mío yo estoy utilizando este, que es un tipo lanita, que es 100% acrílico. El ovillo viene por 100 gramos y en total trae 200 metros. El fabricante recomienda tejerlo con un crochet de 5 milímetros. Mi chaleco es talla S y yo me gasté en total 600 gramos. En cuanto a la aguja, yo lo estoy trabajando con una que es un número superior, o sea la de 6 milímetros, porque este punto es uno que tiende a quedar un poquito apretado. Entonces si lo tejemos con una aguja así, nos va a quedar mucho más sueltico y más cómodo también a su vez. Vamos a necesitar también tijeras, marcadores de punto, aguja lanera y cinta métrica. Este proyecto lo vamos a empezar a tejer con nuestra medida de ancho. Va a ser una sola pieza y a lo largo del video te voy a ir dando las medidas. Entonces, este ancho tú puedes tomarlo de tres maneras diferentes. Tomas estas tres medidas y la que tú tengas más ancha, con esa es que tú vas a trabajar. La número 1 la vas a tomar, recuerda, como esto es unisex, esto aplica sin importar si es hombre o mujer. La primera es aquí, a la mitad del pecho, en contorno. Ahí a mí me dan 80 centímetros. Con esa medida es que yo voy a empezar, porque pues como puedes ver yo soy de contextura bastante delgada, entonces pues esa se me ajusta bastante bien. La número 2 va a corresponder aquí, al contorno del abdomen, pues en el caso de que de pronto tengas esta parte un poquito más anchita. O finalmente, si tú quieres que el chaleco te quede como más bien larguito, sería mejor que tomes medida teniendo en cuenta ese largo que tú quieras. Entonces ya sabes, cualquiera de estas tres medidas te va a funcionar. Trabaja con la que tengas más ancha. En esta parte del tutorial te voy a enseñar cómo hacer el punto haciendo una pequeña muestra, pero realmente lo que voy a hacer aplica para cualquier medida. Entonces iniciamos haciendo un nudo corredizo y para poder tejer este punto necesitamos tener en la base una cantidad de cadenas que sea un número múltiplo de 2 más 1, o sea, te vas tejiendo 2, 4, 8, 12, así, de 2 en 2, hasta que tú obtengas la medida que te acabé de indicar. Cuando la tengas, debes adicionarle una cadena más. Este proyecto lo vamos a tejer en un punto de 2 vueltas. La vuelta número 1 la subimos con un punto cadena, que es adicional al múltiplo de 2 más 1 que ya tejimos, pero no nos va a contar. Ahora cuentas una y en la segunda cadena vas a tejer un medio punto. Y este medio punto es el primer punto de la vuelta. Ahora enlazas una y 2 veces. Vas al siguiente punto y vas a tejer un punto alto doble. Enganchas, sacas. En este momento tienes 4 anillos en la aguja. Sacas 3 veces de 2 en 2. 1, 2 y 3. Lo que vas a empezar a repetir es lo siguiente. Tejes un medio punto y un punto alto doble. El punto alto doble es que tú enganchas, sacas y empiezas a sacar de 2 en 2 durante 3 veces. Ahí yo llevo 2 y 3. Nuevamente, en el siguiente punto, un medio punto y en el siguiente un punto alto doble. Enlazas 2 veces, insertas, enganchas y sacas. Quedas con 4 anillos, sacas 2, 2 y 2 y empieza otra vez la secuencia. Un medio punto y un punto alto doble. Así lo vas a hacer hasta que llegues al final. La vuelta siempre te va a dar para que la finalices con un medio punto. Mira por delante cómo se va viendo hermoso. Bien, esta es la primera de las 2 vueltas. Vamos a tejer la número 2. Acá giras, tejes una cadena que no va a contar como punto. Y empiezas a partir de acá, de este orificio que está pegado justo a esa cadena,
a tejer medios puntos. Vas a tejer un medio punto sobre cada uno de esos puntos que tienes ahí. Cuando estés llegando al final de esta segunda vuelta del punto, después de este que se hace como una bolita, te va a quedar el medio punto. Sobre ese último medio punto siempre debes tejer un último punto para que así no vayas a empezar a disminuir. Bien, y ya de aquí en adelante vas a empezar a repetir la vuelta número 1 y la vuelta número 2. Vamos a hacer un recordatorio de la vuelta número 1. Giras, tejes una cadena y aquí en este primer orificio que tienes, tejes el primer medio punto, que es el primer punto de la vuelta. Enlazas una y dos veces, vas al siguiente y tejes un punto alto doble. Y esa es la secuencia durante la vuelta. Un medio punto y un punto alto doble. Otra vez, un medio punto y un punto alto doble. Cuando llegues al final de esta vuelta número 1 del punto, después de tejer el último punto alto doble, te va a quedar estas dos espigas acá. Sobre esa te corresponde tejer el último medio punto. Giras, tejes una cadena y ahora sobre cada uno de los puntos vas a tejer un medio punto y esto corresponde a la vuelta número 2 del punto. Recuerda que es bien importante que en cada una de las filas te asegures de que siempre vayas a quedar con la misma cantidad de puntos que hiciste desde el inicio y pues estas dos filas las vas a seguir repitiendo hasta que obtengas la siguiente medida. La segunda medida la empezamos a tomar desde el largo que queremos que tenga el chaleco hasta la mitad de nuestro pecho. Terminada esta primera parte del tejido se te va a ver así, un rectángulo que te debe llegar así desde donde tú quieres que tenga de largo el chaleco hasta la mitad del pecho. Ahí yo le dejé 30 centímetros. Recordemos que este es un modelo unisex y lo que te estoy explicando acá va a aplicar sin importar si es hombre, mujer, niños o adultos. Cuando ya llegamos aquí a la parte de la mitad del pecho, debemos hacer una división de puntos. Esta división corresponderá a delantero 1, delantero 2 y la parte de la espalda. Es muy normal que cuando estemos tejiendo prendas que son así un poquito grandes, la medida inicial nos pueda cambiar un poquito. Entonces vas a tomar la medida acá en la parte superior, o sea en la última fila que te haya tocado hacer, y con esas que tú vas a hacer la división de puntos exactamente así. Mi pieza yo la empecé con 80 centímetros y en este momento tengo 82 centímetros, lo que quiere decir que gané 2 centímetros de más. Entonces mi división yo la voy a empezar a partir de estos 82 centímetros. Para la división vamos a partir con dos medidas. La medida del ancho, que vamos a trabajarlo pues obviamente con mi ejemplo, pero ya sabes que debes adaptarlo al tuyo. Yo ahí quedé con 82 centímetros y ahora la medida de axilas que la vas a tomar así. Esta medida va a corresponder a la distancia que tienes acá en tu axila. Que no eres capaz de tomarla sola, pues le pides a alguien que te haga el favor. Simplemente es que te tome aquí, en esta parte. Ahí a mí me dan 9 centímetros. Entonces, como esta pieza la estamos tejiendo entera, esta medida que tú vas hacia acá de tu axila la debes multiplicar por 2. Con mi ejemplo, yo necesitaría 18 centímetros. En mi medida de axilas yo tengo 18 centímetros. Entonces a 82 centímetros, que es correspondiente al ancho, le voy a restar los 18 correspondiente a las axilas. Me dan 64 centímetros. Estos 64 los vamos a dividir entre 2. A mí me dan 32 centímetros.
y esos 32 van a quedar distribuidos para la espalda. Y pues como los delanteros son 2, entonces debemos nuevamente este resultado dividirlo entre 2. Me da 16, o sea que para cada uno de mis delanteros yo necesito estos 16 centímetros, y con esta medida es que vamos a empezar. No vayas a cortar la hebra tal cual como lo tengo yo así, porque acá vamos a continuar el tejido. Empezamos a medir desde ese punto hasta donde nos dé la medida que ya definimos para nuestros delanteros. Ahí le vamos a poner un marcador y te vas a fijar en qué fila te corresponde a ti. En mi caso yo tengo que empezar aquí en la que se hacen solo medios puntos. Pero si tú quedaste en la primera vuelta, que es en donde se hace el punto, pues realmente no tienes que hacer nada diferente, únicamente respetar tu secuencia. Recordemos que para tejer el punto necesitamos siempre tener en la base un número que sea múltiplo de 2 más 1. Cuentas los puntos desde el inicio hasta donde le pusiste el marcador para que te asegures que tengas ese múltiplo, porque si no ya después más adelante se te daña el diseño del punto. Lo que vamos a empezar a tejer acá es la fila que nos corresponda. A mí me corresponde tejer la de los medios puntos. Esa la empiezo así con un medio punto, con un punto cadena que no me cuenta, inserto en el siguiente y a partir de ahí me voy a ir tejiendo un medio punto sobre cada uno de los que tengo disponibles en la base hasta llegar a donde puse el marcador. Ya estoy llegando a mi marcador y ahí, como a mí me dio mi múltiplo de 2 más 1 ahí, entonces justo en ese punto es que debo terminar. Entonces de acá en adelante vamos a seguir repitiendo las 2 filas que hacíamos acá, todas las que sean necesarias hasta obtener una medida que ya en un momento te indico, y te recomiendo que cuentes cuántos puntos tienes acá para que esos mismos vengas a separar del lado contrario, o sea para el delantero número 2. Entonces vas a girar el tejido y empiezas a repetir la fila que a ti te corresponde. Yo tengo que empezar aquí con la secuencia de la fila número 1. En este primer huequito hago medio punto, enlazo 2 veces, en el siguiente hago un punto alto doble y así sigo tejiendo mi secuencia hasta llegar al final. Estoy llegando al final de mi fila y hago para terminar el medio punto exactamente como corresponde. Entonces mira que aquí ya empieza a subir la pieza del delantero número 1. Vas a seguir repitiendo así, fila 1 y fila 2, todas las que tú necesites hasta que obtengas esta medida. Y esta medida ya para terminar la empiezas a tomar desde la mitad de tu pecho hasta que llegues al hombro. Ahí a mí me dan 20 centímetros. Terminada esta pieza, en este momento aquí yo ya llegué a hombro. Esa medida son los 20 centímetros que yo ya te había indicado que es la que yo necesito. Para finalizar vamos a tejer un punto cadena, cortamos la hebra dejándola un poquito larga, sacamos y la ajustamos. Lo que continúa es que cuentes cuántos puntos tienes de este lado y esos mismos vengas y le separes del lado contrario. Bien importante, vas a anudarle la hebra de aquí en el último punto que te corresponda, porque debemos empezar a tejer en el mismo sentido que ya habíamos empezado esta pieza de acá, que fue desde derecha a izquierda. Entonces en el punto que te corresponda, ahí tú vas a venir a anudar la hebra. Y también debes respetar, como te lo había indicado en esta pieza, la secuencia que tú vengas tejiendo. A mí me corresponde hacer la fila de medios puntos, entonces simplemente me voy a ir tejiendo un medio punto sobre cada uno de esos puntos que acabé de separar. Estoy tejiendo ya mi último punto y aquí pues ya simplemente giro mi tejido y empiezo la secuencia de la siguiente fila que me corresponde a mí, que es en donde se hacen las burbujitas. Vas a empezar a tejer filas en ida y regreso exactamente como lo hacías en esta otra pieza y debes tejerle la misma cantidad.
Listo, el otro delantero, recuerda que este debe quedar con la misma cantidad de filas que le hayas hecho a este. Es momento de hacer división para la espalda. Se mide desde el lado derecho y también pues con la pieza así, que se vea el punto hacia ti. Entonces desde donde empieza el delantero 1 hasta donde te den los centímetros que tienes en tu medida en la axila. Te recuerdo que los míos son 9 y esos 9 me dan acá. Repetimos del otro lado. Lo que quiere decir que esta parte va a quedar libre, esta también, y entre este punto y este de acá es que vamos a empezar a tejer la espalda. Recuerda que para poder tejer el punto necesitamos tenerle una cantidad que sea múltiplo de 2 más 1, entonces eso también debes tenerlo en cuenta acá. Para empezar y que ya después de que hayas rectificado tus puntos, vienes a insertar la hebra en el primer punto que habías marcado. Y empezarás a tejer lo mismo que se hacía en estas piezas. Aquí yo tengo que empezar con la fila de los medios puntos, pero ya sabes que puede que a ti te dé la fila en donde se hace la puntada. Entonces no me voy a detener pues tanto a explicarte, porque aquí realmente debes repetir lo que se hacía en esas dos piezas, desde este punto hasta este de acá. Y ya cuando llegues acá pues empiezas a devolver y le tejerás a la espalda la misma cantidad de filas que ya le tejiste a tus delanteros. Una vez que tenemos lista la espalda, así se nos debe ver la pieza. Y ahora vamos a unir acá en hombros. Yo le voy a cerrar aquí más o menos unos 5 centímetros. La idea es que no le vayas a cerrar tantos para poder que te quede lo más cómodo posible en la parte del cuello. O sea, que tienes que tener en cuenta que aquí te quede un espacio suficiente. Y como sabes cuántos centímetros, pues la verdad es más de que te lo vayas midiendo, pero si necesitas como una medida sugerida, entre 5 a unos 7 centímetros para tallas más grandes, sé que te va a funcionar muy bien. Ayudándonos con una aguja lanera, vamos a empezar desde estos puntos de todo el extremo. A mí siempre me gusta hacer nuditos para que después no se me esté desbaratando mi tejido. Y ahora pues simplemente vamos a empezar a pasar la aguja haciendo que los puntos nos coincidan, o sea que estén enfrentados. Y vamos pasando costura de un lado al otro, teniendo en cuenta cuántos puntos le cerramos en el hombro número 1. Vamos a ir al hombro número 2 y le debemos cerrar esa misma cantidad. Cuando ya llegues a donde tienes el marcador, ahí le haces un nudito. Y yo voy a aprovechar para perder esa cola. Y como voy a perder esta, vas a perder todas las que te queden al final. Lo vamos a hacer insertando la aguja por dentro del mismo tejido, primero en un sentido, después nos devolvemos y ahí sí. Podemos cortar a ras. Cuando tengas listas las costuras en hombros, es momento de que te lo midas y lo que te debes fijar acá es lo que yo te decía. Mira que una parte en el cuello te va a quedar ahí libre, porque si tú lo cerraras todo, mira, quedaría súper incómodo. Y en la espalda se te debe ver así, el espacio para el cuello libre. Y ya estamos listos para hacerle los bordes. Los bordes los vamos a hacer en partes. Primero hacemos el del cuello. Vamos a venir a insertar por acá la hebra y le hacemos un nudito. Insertamos nuevamente ahí en donde anudamos, enganchamos, sacamos. Vamos a tejer 3 puntos cadena. Estas 3 cadenas son el primero de esta fila y cuentan como si fuera un punto alto. Enlazamos y lo que vamos a hacer acá en el cuello es que por todo alrededor nos vamos a ir tejiendo un punto alto sobre cada uno de los puntos que ahí vamos a tener disponibles.
Ya estoy terminando mi borde y debemos asegurarnos de llegar justo hasta el último punto para que después nos quede bien alineado acá. Así se nos debe ver, y hasta que lleguemos al ancho que queremos darle al borde, lo que repetimos es que le damos la vuelta al tejido, tejemos 3 cadenas que nos cuentan como un punto alto y es el primero, enlazamos y ahora estas cadenas pertenecerán a este punto, entonces vamos al siguiente y a partir de ahí vamos a ir tejiendo un punto alto tomado en relieve a la parte de adelante, y en el siguiente vamos a hacer un punto alto en relieve pero ahora llevado a la parte de atrás, y así vamos a ir intercalando. Enlazamos, en el siguiente tejemos el punto en relieve tomado a la parte de adelante, continuamos tomando el que sigue así a la parte de atrás. Cuando estés llegando al final, sin importar si este punto que tienes acá lo tienes como yo a la parte de atrás o lo tienes adelante, estas que son las cadenas con las que se empezaba la fila anterior, las vas a tomar pero así, insertando en la número 3, o sea, no debes tomarla en relieve. Y ahí tejes un último punto alto, pero pues este ya es normal. Y aquí volvería a empezar la secuencia. Vamos a girar el tejido, subimos con las 3 cadenas. Entonces la idea es que respetemos la secuencia en la que vengamos. Entonces mira que después de las cadenas, este primer punto yo lo tengo en relieve a la parte de adelante. Quiere decir que nuevamente lo voy a tomar a la parte de adelante, pero si a ti te dio para tomarlo a la parte de atrás, no hay ningún problema, debes respetar tu propia secuencia. Entonces así vamos a tejer filas de un punto alto en relieve tomado a la parte de adelante y un punto alto en relieve tomado a la parte de atrás. Cada vez que empieces y termines una fila, recuerda que esos puntos sí te van a quedar normales y le vas a tejer todas las filas que tú necesites hasta que obtengas el ancho que tú desees. Ya tengo listo mi borde. En total le tejí 1, 2, 3 filas y quedó midiendo unos 4,5 centímetros. Para tejerle los bordes de los laterales, pues vamos a hacer lo mismo. Le vamos a venir a insertar la hebra por acá. La única diferencia que tenemos acá, que si lo ves de esta manera, es de los delanteros, es que no tenemos los puntos definidos. Entonces vamos a empezar acá con 3 cadenas y pues vas a venir a insertar la hebra por donde tú veas que te pase la aguja. Lo que debes tratar es que los puntos te queden lo mejor distribuidos posibles, o sea que no te vaya a quedar como un espacio muy grande entre uno y el otro, pero que tampoco te vayan a quedar todos como muy pegados, y así lo haces hasta que llegues acá a la parte donde terminamos el cuello. Ya hice todos mis puntos altos por todo el borde y llegué acá. Debemos asegurarnos de que lo hagamos hasta este último punto que tenemos ahí disponible en el cuello para que nos quede alineado. Giramos y repetiremos lo que ya te había explicado. Subimos con 3 cadenas y este primero lo dejamos libre, vamos al siguiente y a partir de ahí empezamos con la secuencia de uno por delante y uno por detrás, repitiendo todas las filas como lo hacíamos en el cuello y la cantidad también que tú desees. Quiero recordarte que esto que yo hice acá se debe hacer también del lado contrario y en la parte inferior. Tengo listos ya todos los bordes en los lados, en la parte inferior y en el cuello, y también me adelanté y le tejí el de esta primera manga. Aquí únicamente le hice dos vueltas porque realmente como que ya se me ampliaba mucho de acá y eso no lo quería, pero pues ya tú sabes que puedes hacerle la cantidad de vueltas que tú quieras. Para empezarlo vamos a insertar por aquí en lo que va a quedar para la parte de la axila. Ahí le vamos a venir a anudar la hebra y vamos a empezar la vuelta número 1 como lo hacíamos ya
en las otras partes. Entonces enganchamos, sacamos, subimos con 3 cadenas y estas 3 cadenas cuentan como un punto alto y es el primero de la vuelta. Ahora vamos a empezar a tejer puntos altos por todo alrededor hasta que lleguemos a esas cadenas que fue el primer punto que tejimos. Cuando estés terminando de tejer todos tus puntos, así por todo alrededor, la única diferencia con respecto a cómo lo hacíamos en las otras partes es que aquí sí debemos cerrar. Entonces venimos a insertar en la cadena número 3 de las que hicimos al inicio y hacemos un punto deslizado. Y de acá en adelante todas las vueltas las empiezas tan solo con un punto cadena que nos da altura pero no nos va a contar. Ahora enlazamos y mira, estas son las cadenas con las que empezamos la vuelta anterior, entonces las vamos a tomar así en relieve a la parte de adelante y empezamos la secuencia, uno por delante y uno por detrás por todo alrededor. Para terminar la vuelta, después del último punto, recordemos que empezábamos con esta cadena que no nos contaba, entonces la dejamos libre y venimos a insertar en estas 2 espiguitas que corresponden al primer punto alto en relieve y hacemos punto deslizado y mira que ya el tejido nos queda así en redondo. Yo le voy a tejer únicamente esta vuelta con el punto en relieve. Si tú le quieres tejer más, lo que haces siempre es que tejes un punto cadena, ahora enlazas, entonces debes tomar esta que es la cadena y también el punto alto de la vuelta anterior así en relieve a la parte de adelante y pues empezarás la secuencia normal, uno por delante y uno por detrás y cada vez que termines las vueltas las debes cerrar como te lo acabo de explicar y los bolsillos los vamos a tejer así. Empezamos con la medida del ancho que queremos que tenga, que realmente pues yo la hice así, simplemente asegurándome de que la mano me quedara pues bien sueltica y el largo también puede ser hasta que mira te cubra los deditos. Mis bolsillos quedaron midiendo 17 de ancho por 16 de largo. Para saber a qué altura vamos a coser los bolsillos, pues ya como tenemos el chaleco técnicamente formado y terminado, pues nos lo vamos a poner y ahí simplemente a puro cálculo le vamos a mirar hasta qué altura es que nos sentimos cómodos poniéndolo y ahí le ponemos el marcador. Los bolsillos pues ya tenemos la primera marca en donde hasta ahí va a llegar y de este lado no le vamos a incluir el borde, lo que quiere decir que viene justo hasta esta línea y me parece a mí que esta costura es mucho más fácil hacerla con aguja lanera. Preferiblemente vamos a fijar con alfileres las piezas para que no se nos vayan a mover y que nos queden más precisas. Entonces pues simplemente empezamos así a pasar la costurita. Pues aquí yo la verdad no siento que tengamos como que esmerarnos mucho en hacer una costura muy profesional, porque como se está haciendo pues con la hebra del mismo material, entonces eso ni se queda siquiera notando. Cuando hayas hecho toda la costura, aquí en este último punto vas a asegurarlo súper bien para que después no se te empiece a deshacer esa costura. Como pudiste ver, yo ahí le hice 2 nuditos y ahora vas a perder esta cola como ya te lo mostré. Y el otro bolsillo pues va a ser igual, te puedes guiar por las burbujas, o sea, yo no voy a contar el resorte sino burbujas. Tengo 1, 2, 3, 4, esas mismas tengo que venir a contar acá. La parte por donde se empieza el bolsillo yo lo estoy dejando para la inferior. Entonces aquí cuento 1, 2, 3, 4 burbujas, lo que quiere decir que este bolsillo viene acá y que lo debo ubicar después del borde. Y la costura pues valga hacer la aclaración que se hace igual. Y ahora vamos con la capucha. Esta la empezamos por acá con esta medida del arco. Empezamos a tomarlo desde acá, desde la base de nuestro cuello, rodeando de esta manera la cabeza hasta llegar al otro lado. Ahí a mí me dan 65 centímetros. Después vamos a seguir tejiendo las 2 filas hasta obtener el ancho. Para tomar la medida del ancho de tu capucha, ahí sí yo te voy a recomendar que tejas por completo el chaleco
porque de esa manera tú te vas a asegurar de que tienes la medida exacta, porque debe ir desde un delantero hasta el otro, así tal cual como yo tengo el mío. Esa medida de ancho que yo le dejé fueron 25 centímetros. Entonces, explicado más sencillo, empezamos con medida del largo, que ya sabes que va desde acá, rodeando todo esto, de manera que te quede así. Entonces, el ancho, empiezas a repetir las filas que se deben repetir para tejer el punto, hasta que tú veas que acá tengas la posibilidad de cerrarlo ya en la parte de atrás. Cerrar la capucha, vas a guiarte por este que fue el inicio. Entonces lo vas, por el revés, lo vas a doblar así, de manera tal que la parte que cerremos sea pues ese inicio, para que quede más bonito. Vamos a pasar por las dos piezas, le hacemos un nudito y la costura de esta va a ser bien sencilla. Simplemente empezamos así a pasar de un lado para el otro, asegurándonos siempre de que los puntos que estamos uniendo sean los que están enfrentados. Estoy ya por terminar mi costura, ahí le calculé unos cuantos centímetros, en total son 9. Acá vamos a empezar a insertar la hebra, pero por un solo lado, así por todo alrededor hasta que lleguemos acá. Y vamos a hacerlo, como decir, en forma de zigzag. Y vamos a hacerlo así tal cual como lo estás viendo. Y a medida que vamos avanzando, vamos a tirar de la hebra de manera que el tejido se nos vaya frunciendo. Con esto lo que hacemos es quitarle como esta punta que queda acá, que a veces no se ve tan estética, aunque bueno, si tú no tienes ningún problema, pues simplemente cierras hasta ahí y no le haces este fruncido. Ya estoy llegando aquí al otro lado, tiro una vez más y mira que ahí todavía me queda un huequito y el pico que te decía se nos desapareció y mira que nos queda con una forma un poquito más redondeada. Vamos a terminar de cerrar ese anillito pasándole unas cuantas puntadas. Me aseguro por la parte del frente que sí haya quedado bien. Voy a asegurar la hebra y a perderla. Mira que me quedó con una forma un poquitico similar a la original, que no es así, a esta que es la por la cual yo me guié. La manera de que la capucha la podamos quitar y poner pues es con esto. Estos botones yo se los puse más o menos a 5 centímetros de distancia entre cada uno de ellos, y como puedes ver los pegué justo después de donde está el borde del cuello, que es en el punto en resortado. Y a la capucha pues yo no le hice ojales, porque por dentro del mismo tejido me van a estar pasando los botones. Se me ocurre en este momento que si de pronto no te gusta tanto como los botones y quisieras cambiarlo por otro, podría ser como de estos broches de presión. Creo que también podrían funcionar muy bien. O que tú quieres que tu capucha te quede fija, pues la respuesta es mucho más sencilla, pues simplemente la coses. Así ya quedaría. Los botones no quedan para nada incómodos, o sea, pues no nos van a estar tallando en el cuello ni nada, y pues van a asegurar muy bien la capucha. Mira, te voy a enseñar una manera un poquito diferente para hacerle la unión al chaleco. Entonces acá yo tengo preparada esta aguja que acá se llama capotera, realmente no sé si tenga algún otro nombre, y pues la hebra del mismo hilo. Yo me voy a guiar por esta misma línea que trae el cierre, y empezando desde la parte inferior, de una vez te anticipo que yo no soy experta en bordado, entonces pues si tienes una mejor técnica obviamente la puedes utilizar. Entonces, como pudiste ver, saqué la hebra. Ahora vengo otra vez desde ese mismo punto a insertar y a sacar, asegurándome de que la hebra me pase por así por encima de la aguja.
para que se me forme este anillo. Y esto es básicamente lo que vamos a repetir. Ahora insertamos por toda la mitad de ese que acabamos de hacer, sacamos, le pasamos la hebra y tiramos. Cuando estés tirando de la hebra, procura no hacerlo muy fuerte para que no te vaya a quedar fruncida la cremallera. Terminé todos los puntos hasta llegar al final y empecé el otro lado exactamente como te lo expliqué. Así se debe ir viendo y por este lado se nos ven las puntadas así. Vamos a hacer esta costura mucho más sencilla si primero le fijamos la cremallera con alfileres al chaleco para que no se nos esté moviendo. Yo no había cortado la hebra con la que le había hecho esas puntadas a la cremallera para terminar aquí y mira, como a mí me tocó cortarla, entonces lo que voy a hacer es que la voy a doblar y con esa misma hebra la voy a coser a la chaqueta y como puedes estar viendo fijé con alfileres porque así va a quedar la cremallera pues bien en su posición y no se nos va a estar corriendo. Voy a empezar a retirar estos alfileres y lo que hacemos es que vamos a pasar por las dos espiguitas que nos forma ese punto que le hacíamos a la cremallera y lo llevamos a la parte del tejido, sacamos, otra vez vamos a insertar en el tejido y ahora vamos al siguiente punto que tengamos en la cremallera. De la cremallera al tejido, del tejido a la cremallera, y de esta misma manera se hace hasta que lleguemos a la parte final, y lo mismo que estoy haciendo de este lado se hace del lado contrario. Lista la unión, mira que se queda bien disimulado y por el otro lado se sigue viendo igual. Para que pierdas esta cola que quedó desde el inicio de la cremallera, simplemente empiezas a pasar así por dentro de la misma fibra y esto no hay manera de que después se te vaya a salir esa cola. Y esto fue todo por el tutorial en el día de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo este proyecto, que te animes a tejerlo y si es así y tú me quieres compartir las fotografías en mis redes sociales que están por acá, lo puedes hacer. Muchísimas gracias por haberme acompañado y también me ayudas bastante si este video tú lo compartes con todos tus amigos en tus redes sociales y por el WhatsApp. Te espero en próximos. Que estés muy bien.